Dios te bendiga en esta mañana bendecida que hizo el Señor. El título de este devocional es La obediencia genera buenos resultados. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos que aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos observar? Juan el Bautista bautizaba y el Señor Jesús fue obediente a la dirección del Padre Celestial. La autoridad delegada por Dios en ese momento para bautizar era Juan el Bautista. Y el Señor Jesús así lo reconoció. Es importante tener en cuenta que el nombre Jordán quiere decir el que desciende. Es el único río de nuestro planeta cuyo curso se halla en la mayor parte de su longitud por el debajo del nivel del mar. Podemos decir entonces que el Señor Jesús descendió, obedeció, se sometió con gozo a la voluntad del Padre y por esto fue honrado. Si hay algo que hemos aprendido y siempre ministramos es el poder de la honra, el poder del sometimiento. Vemos en esta porción bíblica además que Dios manifiesta el gozo de su corazón abiertamente. El corazón de nuestro Dios se conmovió por la obediencia de su Hijo. Y dijo el Padre Celestial: en ti tengo complacencia. La palabra complacer se traduce del término griego eudokeo, que además quiere decir agradar, estar satisfecho, disfrutar con, deleitarse en. Y esto fue lo que se produjo en el corazón del Padre al ver la obediencia de su Hijo Jesús. Amadas hijas e hijos, debemos destacar a la luz de este pensamiento lo que sucede cuando obedecemos a Dios. Los cielos se abren para nuestra bendición. El Espíritu Santo de Dios viene sobre sus hijos. El Padre Celestial expresa su gozo y da testimonio de su Hijo. Ponga atención detenidamente a esta bendita palabra. Nuestro buen Dios es soberano y sobrenatural, y nuestra obediencia permitirá que se manifieste en nuestra vida su poder y obra. A través de la bendición, la unción, la relación divina, Dios se manifiesta a tu favor, entre otras muchas cosas. Amadas hijas e hijos, nuestra fidelidad a Dios será probada. El desierto es un escenario que simboliza nuestras etapas difíciles de nuestra vida. A nadie le gusta pasar por el desierto. El desierto es un lugar hostil, seco, solitario, escaso de vida y de circunstancia adversa. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos: y luego el Espíritu impulsó al desierto nuestro Señor Jesús, después de estar sumergido en el agua, y debe enfrentar ahora el desierto. Son situaciones extremas que a veces forman parte del camino de Dios. Traza para nosotros y sin duda contiene grandes enseñanzas en las que el Señor nos quiere ejercitar. En la Sagrada Escritura, el número 40 representa la prueba. Nos dice el Evangelio de Marcos 1:3: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles de Dios le servían. Es muy importante considerar que aquí hay varias cosas de gran valor respecto a la prueba. La Biblia nos enseña que las pruebas preceden la promoción.
Después de esto, el Señor Jesús caminó en un ministerio sobrenatural y de gran influencia en su región. No sé, amado que me está escuchando, amada que me está escuchando, si está pasando por un momento difícil de tu vida, si está pasando por la prueba más horrible, más horrenda de tu vida, tengo palabra de Dios en esta mañana para usted. El enemigo de nuestra alma procura apartarte del plan de Dios, pero no debemos aceptar las ofertas de Satanás y servir a Dios al mismo tiempo, porque nadie puede servir a dos señores. Tu firme decisión determina tu futuro. Te voy a repetir esta bendita palabra. Tu firme decisión determina tu futuro. El nombre Satanás quiere decir adversario y es aquel que se opone a la obra que Dios nos delega. En Cristo siempre tendrá la fortaleza para superar la oposición. La palabra de Dios nos habla de las fieras. Esta es una palabra que tiene por lo menos dos aplicaciones. Naturalmente se refiere a un animal peligroso o a las víboras de aquellos desiertos. Y espiritualmente hablando podemos considerar seres sobrenaturales semejantes a bestias diabólicas, espíritus inmundos que atacan al Señor en su mente y emociones. Amadas hijas e hijos, es muy interesante observar que en este escenario, según el pasaje bíblico, varias personas, al Espíritu Santo, al Hijo de Dios, a Satanás, la fiera y los ángeles. Es muy importante ser sensibles y conscientes de la realidad del mundo espiritual. Nosotros vivimos en un mundo natural, pero nuestras guerras son batallas en una esfera de un mundo espiritual. Podemos recordar que el Señor Jesús estaba en ayuno. El ayuno es una alma poderosa que Dios nos ha entregado para derrotar los ataques del diablo. Detrás de las situaciones difíciles hay grandes victorias. Vemos en primer lugar pruebas y tentaciones. Es muy importante tener en cuenta que Dios estaba allí, en ese escenario tan difícil. Lo concluimos por todas las cosas que allí suceden. Y el Espíritu como paloma, la voz de los cielos, y el Espíritu lo llevó al desierto, los ángeles. Y miren esto, por favor. Concluimos entonces que en las decisiones difíciles, en el desierto y en la tentación y en las pruebas, Dios está con nosotros para ayudarnos, para tomar las mejores decisiones y vencer los obstáculos. La perseverancia nos permite alcanzar las metas en Cristo. En segundo lugar, vemos la persecución y oposición. Dice el libro de Marcos, y después que Juan fue encarcelado, el Señor Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Juan el Bautista había sido encarcelado. Sacerdotes, escribas y fariseos se resistían a la predicación del Señor Jesús, pero Dios respaldaba con gran poder su palabra y grandes multitudes venían a él. El pueblo de Israel empieza a ser conquistado por el Señor Jesús. Marcos capítulo 1 versículo 15. Diciendo, y el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y cree en el evangelio. Y termino con esta bendita palabra. Debemos observar que se destacan varias palabras en este pasaje de la Escritura. ¿Cómo así, mi pastor? Tiempo, reino, arrepentíos y el evangelio. El ministerio del Señor Jesús comienza a tener nuevos alcances y un gran impacto, acompañado de grandes milagros y poderosas sanidades. Dios te bendiga en esta mañana. Obedece al Eterno, obedece al Dios vivo y va a tener grandes resultados. Suscríbete a nuestro canal de YouTube,
Dale a la campanita, síguenos en Instagram, síguenos en Facebook. Y va a ser de gran bendición llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Dios te bendiga.